2 también tendríamos 30 más 0, estaríamos en función del coseno de 0 grados y podemos ver que estamos en este punto. ¿Qué significa? Si nosotros graficamos, hacemos toda la gráfica para 0, para menos 30, para menos 60, menos 90, 30, 60, 90, de las lecturas que tendría el batímetro 1, tendríamos una gráfica con más o menos como está indicada con la línea amarilla. Si hacemos lo mismo para el batímetro 2, tendríamos la gráfica indicada con la curva de color azul. ¿Cuál va a ser el valor de la potencia puesta en juego en esta línea, en este sistema? Ya dijimos, lo que pudieron demostrar en la teoría, que era la suma de las lecturas del batímetro 1 y del batímetro 2. ¿Sí? Entonces acá es donde radica la ventaja de este método. Fíjense, ¿qué sucede si el batímetro 1 está marcando, está indicando el doble del batímetro 2? Imaginemos, ustedes tienen batímetro 1, tenemos una determinada diflexión y tenemos el batímetro 2 que es la mitad. En definitiva, el batímetro 1 me marca, está indicando el doble del batímetro 2. Ustedes pueden hacer un análisis del tipo de carga que tiene esa línea, que tiene ese sistema, tan solo viendo las lecturas, viendo la deflexión de los batímetros. ¿Podrían llegar a hacerlo? ¿Sí o no? Sí. Sí, fíjense, si nosotros decimos que el batímetro 1 está indicando el doble del batímetro 2, significa que estamos, fíjense, en esta situación. Esta era la lectura del batímetro 1, ponemos un número, 100, esta es la lectura del batímetro 2, 50, y ambos con la misma deflexión. Entonces a nosotros nos permite decir que estamos hablando de una carga inductiva, donde el desfasaje está en el orden de los 30 grados. ¿Sí? ¿Qué sucede si los dos batímetros están indicando lo mismo? Tenemos el batímetro 1 y el batímetro 2 y nos indican el mismo valor. ¿Qué tipo de carga tendríamos? ¿Sería resistiva? Estamos en una carga resistiva que podemos decir una carga resistiva pura. ¿Podría ser que sea inductiva y capacitiva y que esté compensada justo también? Puede ser que tengamos una compensación que sea exacta que nos permita decir que estamos con la reactancia inductiva compensada completamente con la reactancia capacitiva, que evidentemente es como si estuviéramos en presencia de una carga resistiva pura. Exactamente, es así. Entonces, si nosotros tenemos la misma deflexión, los mismos valores, podemos asumir que, como les decía, o es una carga resistiva pura, lo cual, si nosotros estamos hablando de una línea, es muy poco probable que tengamos una carga resistiva pura. Nuestras líneas, ¿qué tipo de carga vamos a encontrar? Y vamos a encontrar muchas cargas inductivas y obviamente también cargas resistivas. O sea que si estamos en esta situación, nosotros podríamos llegar a inferir y que tendríamos carga inductiva pero compensada por cargas capacitivas. Y si no, podemos asumir que es una carga resistiva pura. Pero fundamentalmente nosotros sabemos que la tensión y la corriente están prácticamente en fase. Bien, fíjense qué sucedería si ahora, por el contrario, el batímetro 2 me está indicando el doble de lo que me indica el batímetro 1. Fíjense que automáticamente estamos en esta zona del gráfico. Podemos decir que estamos en presencia de una carga capacitiva. ¿Qué sucede si el batímetro 1 está indicando 0, no tiene deflexión, y el batímetro 2 tiene una determinada deflexión? Estamos con una carga capacitiva, o sea, RC más capacitiva que inductiva obviamente, y el ángulo de desfasaje estamos en el orden de los 60 grados. Y así podemos hacer el análisis. Entonces fíjense qué importancia que tiene este método, porque yo no sé lo que está sucediendo, yo no veo qué cargas están conectadas, pero a mí me permite inferir qué situación o qué tipo de cargas tenemos en una línea. En nuestra práctica, obviamente que vamos a poder ver si tenemos conectadas las lámparas, sabemos qué carga
resistiva, si tenemos conectado al motor es carga inductiva, o los capacitores carga capacitiva, o RL, RC, de acuerdo a la conexión. Pero nuestra realidad, o la realidad cuando uno hace un análisis de línea, es que esto no lo es, no vemos tan solo la indicación de los instrumentos. Entonces, desde ese punto de vista, es un método importante que se utiliza justamente en sistemas de media y de alta tensión. Bien, las cargas nosotros las vamos a conectar en estrella, ¿sí? Tenemos la conexión, está realizada en estrella. Pero yo les hago una consulta. Nosotros vamos a conectar este motor en estrella. ¿Por qué realizamos la conexión en estrella y no realizamos una conexión en triángulo? ¿Qué les parece? ¿Por qué yo conectaría este motor en estrella? ¿Alguien puede leer a ver si dice algo de tensión? Acá puedes ver qué tensión está indicada en la placa del motor. 220, 380. El motor es 220. Vamos a dejar este lugarcito acá. Nosotros tenemos el motor que dice 220, 380 voltios. ¿Por qué yo lo conecto en estrella? ¿Alguien me sabe responder? ¿Yo podría hacer una conexión estrella-triángulo en este motor? Sí, pero tengo 220 volt para acá. Bueno, fíjense, esto todavía ustedes no lo han visto porque no han visto en detalle motores. Pero en realidad los motores vienen en tensiones, por ejemplo, 220, 380 voltios. Y ustedes saben que está la posibilidad de conectar en estrella y de conectar en triángulo. Pero ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? En la chapa característica del motor, ustedes van a ver dos valores de tensión. El primer valor, los 220 voltios, significa la máxima tensión a la cual puede estar conectada la bobina de ese motor, las bobinas de ese motor. Entonces, ¿qué sucede? Yo este motor podría llegar a conectarlo en una conexión estrella. ¿Y después qué pasa? Acá está. Una conexión estrella de forma tal que yo voy a tener aplicada una tensión de 380 voltios, pero fíjense que hay dos bobinas. En definitiva, entre cada bobina estoy aplicando los 220 voltios. Sucede lo mismo entre esta fase y esta fase. Entre fase y fase voy a tener los 380 voltios. Pero en definitiva, cada bobina está aplicado 220 voltios. ¿Cuánto debería ser o cómo debería ser la característica del motor para que yo pudiese conectarlo en triángulo a ese motor? Y tendría que tener 220 volt en cada bobina. Para... Si yo lo quisiera conectar en triángulo, fíjense que la conexión triángulo, vamos a tratar esta conexión en triángulo y nosotros tenemos 380 voltios. ¿Sí? Esta es la conexión triángulo. Fíjense que si yo lo llevo a conectar en triángulo a este motor, dañaría la aislación, lo que normalmente ustedes dicen, lo quemean. ¿Sí? Ahora, ¿cuál debería ser la característica de este motor para poder conectarlo en triángulo? 380 y otro 380, 660. Muy bien. Entonces ustedes van a encontrar, cuando estén en una empresa o estén en algún lugar, van a encontrar motores de 220, 380, motores de 380, 660. El motor de 220, 380, ustedes no lo pueden conectar en triángulo porque dañarían la aislación. ¿Sí? Eso es algo que tienen que tener en cuenta, porque por ahí uno tiende a confundirse, ve 220, 380 y cree que puede hacer conexión estrella y triángulo, pero en realidad no se puede. Cuando nosotros queremos hacer un arranque estrella-triángulo, nuestro motor, la placa característica, tiene que decir 380, 660. Y se preguntarán, ¿y por qué quiero hacer una conexión estrella-triángulo? ¿Por qué me quiero complicar la vida haciendo ese tipo de conexiones? Bueno, más adelante van a estudiar que ese tipo de conexión se utiliza para disminuir los valores de corriente en el momento de arranque del motor. En definitiva, ustedes lo hacen arrancar con una tensión reducida, arrancan estrella y luego lo pasan a triángulo de forma tal de manejar o de bajar la intensidad de corriente durante el arranque, que eso lo van a ver más adelante. Por ahora
vamos comenzando a entender los valores de tensiones que aparecen en las placas de los motores y los cuidados que debemos de tener. Tenemos que tener cuidado, si este tipo de motor no podríamos hacer una conexión triángulo. Entonces, las cargas están esta carga está conectada en estrella. Sí, sí, ¿Y el segundo valor qué significa entonces? el segundo valor, en realidad, lo que nosotros nos está diciendo, la bobina va a soportar una máxima tensión de 220 voltios. Pero fíjense que yo podría conectar 380, me permitiría una conexión de 380 si tengo en cuenta dos bobinas, lo que en realidad está diciendo que podría conectar la 380 en estrellas, ¿sí? Ese es el segundo valor que aparece. ¿Cuál es el valor importante? El valor importante es el primer valor que a nosotros nos está dando la capacidad que tiene ese bobinado entre los extremos del bobinado. El segundo son, teniendo en cuenta, dos de banana, ¿sí? Bueno, ¿cómo son los bornes? Vamos a hablar un poquito de motores, ya que estamos, vamos a hablar un poquito de las borneras de los motores. Las borneras de los motores pueden tener 6 bornes. ¿Por qué 6 bornes? Fíjense, tenemos 3 devanados, 3 bobinados, tenemos los principios de las bobinas y los finales de las bobinas. Ahora, esos 3 bornes tienen que estar conectados entre sí de alguna forma para obtener la conexión estrella o para obtener la conexión triángulo. Acá hay algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Si nosotros vamos a trabajar con este motor en estrella, la conexión estrella, fíjense que está requiriendo una unión, ¿sí?, de 3 extremos de cada una de las bobinas. Entonces, ¿cómo sería la caja de borne o la bornera de ese motor cuando está conectado en estrella? Normalmente, la caja de borne, ustedes se van a encontrar con 6 bornes, ¿sí? Una conexión en estrella, ustedes van a ver siempre que hay unas chapas, ¿sí?, un material conductor, y están puenteando 3 de esos bornes. Eso sería el centro de estrella, mientras que los otros 3 bornes son los que ustedes van a conectar a la red de alimentación. Si ustedes se fijan en este motor, fíjense que hay 3 bornes que están cortocircuitados, están puenteados por una placa de cobre, mientras que los otros 3 llegan a la alimentación. Eso es para una conexión estrella. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos una conexión triángulo? Si nosotros tuviéramos el principio, supongamos que los principios de las bobinas serían U, V, W, X, Y y Z, si nosotros tuviéramos los bobinados cuyos extremos serían U, V, W, X, Y, Z, si nosotros quisiéramos conectar en triángulo, fíjense cuál sería nuestra conexión triángulo. Tendríamos que si esto es U, V, W, X, Y, Z, fíjense, la alimentación iría al borne U, iría a la red, X y B deberían estar cortocircuitados. Tendríamos una cosa así. Tendríamos X y B cortocircuitado y la alimentación a ese extremo. Por otro lado tendríamos Y y W cortocircuitado, ¿sí?, y la alimentación. Y por otro lado tendríamos que unir Z, pues este extremo con este extremo. O sea, tendríamos esta conexión. Fíjense que esto en realidad es muy complejo de hacer. Es muy complejo porque si yo voy a utilizar chapas de cobre, fíjense que voy a generar cortocircuitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que realmente se hace? Cuando se fabrica el motor o cuando ustedes mandan a bobinar un motor porque se ha dañado la aislación, no se colocan los extremos de las bobinas U,
B y W, y el extremo sería X, Y y Z. No se hace eso. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, cuando quiero realizar la conexión en triángulo, me aparecen los problemas desde el punto de vista de la placa del motor. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que hacen los fabricantes o la gente que bobina los motores? Esto se invierte. En realidad, nos van a quedar acá la conexión Z, la conexión Y y la conexión X. Se invierte el cable o el extremo de la bobina en la parte interna del motor, de forma tal que cuando yo quiero realizar una conexión triángulo, yo coloco placas de cobre de un material conductor en esta forma. Entonces acá ustedes se van a dar cuenta muy fácil, si ustedes sacan la tapa de la caja de bornes, si tenemos que están en forma horizontal, como en este caso, estamos en una conexión que es estrella, ¿sí? Mientras que si tenemos unidos de esta forma, con placas en forma vertical, estamos en una conexión triángulo. Acá ustedes pueden analizar, acá hay una esquemita de cuál sería el principio y final de cada bobina para lograr la conexión triángulo. Acá lo importante es que vean que en realidad la conexión está, el cruce de conexión está, pero en la parte interna del motor, con lo cual a nosotros nos evita problemas de cortocircuito. Ahora, como experiencia, yo les puedo decir que cuando ustedes mandan a bobinar un motor, es conveniente que revisen esto. ¿Por qué es conveniente que revisen esto? Porque puede ser que exista algún error en la conexión y ustedes hagan este tipo de puente y en realidad no lo estén conectando en triángulo, sino que estén realizando en algunos casos un cortocircuito. ¿Por qué les digo cuando mandan a bobinar el motor? Porque cuando el motor viene de fábrica, estos errores no están. Estos errores aparecen cuando uno manda a bobinar, bobina, y puede aparecer este tipo de error. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Verificar que esta bobina empieza acá y termina acá, que esta empieza acá y termina acá, y que esta empieza acá y termina acá. Cuando yo verifique eso, ¿qué estuve verificando? Y, U, V, W, X, Y, Z. Ya estoy tranquilo que coloco las placas así y tengo una conexión triángulo, o si coloco así y alimento por otro extremo, tengo una conexión estrella. Bien, esto es un poco hablando de lo que son las conexiones del motor. Vamos a las cargas resistivas, que son lámparas. Acá estamos utilizando lámparas. También les dije que las conectamos en estrella. ¿Por qué conectamos esta lámpara en estrella? ¿Por algún motivo en especial o porque era más fácil? A ver los técnicos. Porque son para 220 volts cada lámpara. Muy bien, muy bien. No nos quedaba otra que conectarla en estrella. ¿Por qué? Porque son para 220 volts. Estamos en el mismo caso que teníamos con el motor, ¿sí? Entonces también tenemos que conectarlas en estrella. Bien, ¿qué va a consistir nuestra práctica del día de hoy? ¿Entendieron esto? ¿Entendieron más o un poco cuál es el objetivo de nuestra práctica? Y lo importante es esto. Esto es lo importante. ¿Por qué? Porque acá pueden aparecer preguntas de examen. Preguntas pueden aparecer si alguien les dice, ¿qué pasa si ambos batímetros marcan en el mismo sentido, marcan positivo y uno es el doble del otro? ¿Qué pueden inferir de esa red? Y ustedes tienen que pensar, tienen que deducir que si marcan en el mismo sentido, positivo, y uno es el doble del otro, y están en el caso de una carga inductiva, el ángulo de pasaje debe estar del orden de los 30 grados, ¿sí? Son todas preguntas que se pueden realizar en un examen, y ahí van a demostrar si ustedes contestan, es que realmente han entendido este tema, ¿sí? Entonces lo importante es entender esto. Esto en la teoría ustedes no les va a presentar mayores dificultades porque estamos hablando de manejo de vectores y ángulos, de pasores y ángulos, no van a tener este inconveniente. Y el objetivo de nuestra práctica es, vamos a conectar cargas inductivas, vamos a ver qué sucede con las lecturas de los batímetros, vamos a conectar cargas resistivas, veremos qué sucede con los batímetros, cargas capacitivas. Luego conectaremos cargas resistivas
inductivas, resistivas y capacitivas, de forma tal de verificar que está sucediendo esto que decimos que sucede. Bien, como yo les dije, este método puede ser utilizado en sistemas donde, o sea, se debe utilizar, es apto solamente para sistemas donde no tenemos neutro, pero podemos utilizarlo para sistemas equilibrados o desequilibrados, va a ser exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos nosotros representar un sistema desequilibrado? Acá. ¿Qué les parece? ¿Cómo podríamos hacer? Sí. Conectamos una lámpara, por ejemplo, colocamos, aflojamos una de las lámparas y vamos a tener un sistema desequilibrado. Pero ¿qué sucedía cuando teníamos un sistema desequilibrado? ¿Qué sucedía cuando teníamos una línea con neutro? El desequilibrio se iba por el neutro. Aparecía una corriente de neutro. Pero ¿qué es lo que va a suceder acá cuando no tenemos ese neutro? Y el desequilibrio está, de hecho va a estar porque se van lo a vamos... sobrecargar las otras. Se van a sobrecargar. ¿Y qué significa eso? Van a haber sobretensiones, Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a realizar, vamos a medir ese desequilibrio, ese corrimiento del neutro. ¿Cómo vamos a realizar eso? Como dijeron ustedes, vamos a aflojar una de las lámparas, con eso nos aseguramos que hay un desequilibrio, y luego vamos a medir tensiones, ¿sí? Vamos a medir las tensiones entre las distintas fases. ¿Y qué vamos a medir? Vamos a medir también la tensión entre mi centro de estrella y el neutro. Si nosotros medimos la tensión entre mi centro de estrella y el neutro, yo en realidad lo que estoy midiendo es este vector, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo hago yo? Yo sé, ahí puedo medir un valor, voy a tener un determinado valor, 100 voltios. Pero ¿cómo hago para saber si es en esta dirección, en qué dirección está eso? Y yo después puedo tomar mediciones entre el centro de estrella y una fase, entre el centro de estrella y otra fase, y entre el centro de estrella y la otra fase. Si el sistema fuera perfectamente equilibrado, esos valores darían igual, pero como el centro está corrido, ustedes van a obtener distintos valores. Se puede realizar este gráfico y sacarlo gráficamente, porque nosotros podemos medir entre el centro estrella y una determinada fase, tenemos un valor, trazamos con un compás, lo ponemos acá y trazamos. Podemos tomar la medición entre esta fase y el centro de estrella, trazamos y tenemos otra circunferencia. Luego hacemos exactamente lo mismo y vamos a ver que se va a cortar en un punto. Ese punto es el que me va a determinar el extremo de este vector, que en realidad es el delta B, que está indicando el corrimiento de mi punto neutro. ¿Sí? ¿Está claro? O sea que eso lo vamos a hacer, vamos a hacer otra parte. El punto que resulta es el delta B. El punto que resulta, unido con el neutro, va a ser el delta B. Esto, discúlpenme chicos, esto ustedes lo tienen que hacer con una escala de tensiones, ¿sí? Con una escala de tensiones, ustedes hacen este gráfico y luego miden esto y le va a dar un valor de tensión. Lo multiplican por la escala de tensión y le va a dar un valor de tensión. Bien, ahora ese valor de tensión, ¿lo puedo medir acá? ¿Sí o no? Lo puedo medir. ¿Cómo? Y tomo un voltímetro, lo conecto entre el neutro, ¿sí? Y el centro de estrella. Lo conecto entre el neutro y el centro de estrella. Ese valor tiene que coincidir con el que ustedes pueden calcular gráficamente. Lo que van a tener que hacer nosotros acabaremos la práctica y ustedes después van a elaborar este gráfico en papel milimetrado. ¿Cómo elaboran este gráfico? Los valores de tensión, una determinada tensión, los valores que vamos a obtener entre una fase y el centro de estrella, entre la otra fase y el centro de estrella, entre la otra fase y el centro de estrella, trazan un compás, ese punto, lo unen y miden ese valor. ¿Está claro? Sí. ¿Quedó alguna duda, chicos? Sí. La lectura de los batímetros tiene signo, ¿no es cierto eso? La lectura, muy bien O la sea, pregunta. si no- Fíjense, acá hay algo importante. Nosotros estamos hablando de que en algún momento los valores pueden ser el doble, o hay una relación entre las lecturas de los batímetros.
Pero cuidado, porque hay zonas, por ejemplo, esta zona, fíjense, ¿qué va a suceder en esta zona? El batímetro 2 me va a estar indicando negativo. En realidad eso no podemos verlo, porque no tenemos un batímetro donde tengamos hacia un lado positivo y hacia un lado negativo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Nosotros tenemos que, cuando energicemos, va a tender a girar en el sentido opuesto. Es decir, si el sentido de flexión, ustedes tienen el batímetro, ¿sí? Si el sentido de flexión es hacia allá, ustedes van a ver que tiende a golpear la escala, a girar en el sentido opuesto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Invertir la bobina de tensión, invertimos la bobina de tensión y ahí va a marcar en forma correcta. Pero tenemos que recordar que ese valor es opuesto o es negativo al otro valor. En el caso, vamos concretamente a este caso. En este caso, cuando nosotros conectemos una carga inductiva pura, ¿qué va a suceder? Inductiva pura prácticamente es el motor. ¿Qué va a suceder? Uno de los batímetros, en realidad el batímetro 2, va a tender a marcar en el otro sentido. ¿Sí? Lo invierto y yo lo que tengo es este valor. Si el módulo, el valor este negativo, es igual a lo que está indicando el batímetro 1, estoy en condición de decir que es una carga inductiva pura, que el ángulo de pasaje son 90 grados. Entonces lo que usted dice está perfecto. Es como si tuviéramos positivos y negativos. ¿Cómo lo vemos evidenciado? Cuando la aguja tiende a indicar. ¿Qué hacemos? Invertimos. Tenemos que tener en cuenta, para no perdernos, porque fíjense que en este caso lo que nos va a suceder va a ser con el batímetro 1. Ustedes acá ya tienen indicado cuál es el batímetro 1 y cuál es el batímetro 2. Después con el profesor les vamos a explicar cómo lo determinamos. Por ahora acá está indicado cuál es batímetro 1 y cuál es batímetro 2. Bien. ¿Alguna duda, chicos? O sea, ese valor tendríamos que tener en cuenta el signo en la fórmula, entonces. Digamos, si dimos vuelta a un instrumento, tendría que ser la lectura al revés. Si vos lo diste vuelta, ya te está indicando. Fíjate que acá vos lo tenés que tener en cuenta. Fíjate, batímetro 1 te marcó 100 vatios. Claro. Batímetro 2 te marcó 100, pero en el otro sentido. Sería menos 100, menos 100, 0. Acá yo no les aclaré que en este color está indicado realmente la potencia puesta en juego. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense, estamos componiendo las dos curvas. Fíjense, en este caso marcó, supónganse, démosle un número, 100 vatios y 100 vatios. Claro. La potencia es 200 vatios. Entonces, repasemos. Batímetro 1, esta curva, ¿de dónde la obtenemos? De acá. Batímetro 2, esta curva, ¿de dónde la obtenemos? La potencia puesta en juego va a ser la suma de ambas. Claro. Esta curva es la suma de ambas. Fíjense, en este instante el batímetro 2 indica acá y el otro está en 0. La curva está acá. En este instante son iguales, la curva es el doble. ¿Se entendió? Más allá de los signos que me den la lectura de los batímetros, que sea capacitiva o inductiva la carga, lo determino por lo que me da si son el doble o no una de otra. No, en realidad, cuidado, porque vamos a asumir, supónganse que tenemos una carga resistiva pura. Si es resistiva pura, ¿qué va a suceder con los batímetros? Te van a marcar. La reflexión va a ser en el mismo sentido, positiva, y va a ser el mismo valor. Entonces vos vas a estar acá. Tu potencia va a ser la suma. ¿Qué va a suceder? Acá ya está indicado cuando es el batímetro 1 y el batímetro 2. Vamos al caso de que estemos acá. Como es una carga capacitiva, en esta zona, una carga prácticamente capacitiva pura, ¿qué vas a ver vos? ¿Qué vas a observar? Que el batímetro 1 tiende a una deflexión en el sentido opuesto. Entonces a vos ya te permite decir que estás en esta zona. ¿Por qué? Porque se fue a la parte negativa. ¿Qué conclusiones vos podés sacar? Que cuando el batímetro 2 te indica más que el batímetro 1, 170. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que vos estás en presencia de una carga capacitiva, ¿sí? O más capacitiva que inductiva, ¿sí? Quiere decir que estás de este lado de la zona. Ahora, ¿qué sucede cuando el batímetro 1 te marca más que el 2? Y estás en presencia de una componente de una carga inductiva. ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Y en la realidad sucede que ustedes lo único que tienen
frente a ustedes son los batímetros, el batímetro 1 y el batímetro 2, y están viendo las deflexiones. Entonces, es solo ver las deflexiones, a ustedes les va a permitir, a ustedes no, porque no se van a dedicar a esto, pero a la gente que se dedica a esto, les permite saber si están en esta zona o están en esta zona, ¿sí? Y se utiliza, como les dije, para líneas de media y de alta tensión, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, chicos? ¿Se entendió? ¿No se entendió nada? ¿Sí? Si no hay duda porque no se entendió nada, porque se entendió todo, porque ustedes son muy buenos. Repasemos un poco. Lo que vamos a hacer ahora va a ser conectar una carga inductiva. Vamos a ver qué sucede con las indicaciones de los batímetros. Obviamente ustedes van a medir tensiones, van a medir corriente, porque vamos a tener conectados amperímetros y voltímetros para medir los valores de tensión y corriente, ¿sí? Bueno, si no hay dudas, vamos a comenzar a realizar la práctica.